Bendiciones, yo soy el pastor Aaron Martínez y estamos ya en el día número 38 de 40 días de ayuno y oración. La importancia de buscar a Dios siempre será una prioridad entre el cuerpo de Cristo. El Señor preparó a gente, hombres y mujeres, pastores, profetas, maestros, evangelistas, y envió a los apóstoles para que hicieran este tipo de trabajos especiales con el fin de preparar a la iglesia para que se parezca a su Señor. Así es, para que se parezca a Cristo Jesús. Hay tareas que enseñar como orar, cómo ayunar, cómo vivir una vida en santidad, cómo hacer para no caer en tentaciones y un gran sinnúmero de cosas que los creyentes deben tener y deben conocer y deben hacer. Así que parte de estas tareas que son entregadas por el Señor Jesucristo, vienen las tareas de enseñar al pueblo cómo no pecar y cómo ser santo. Así es, como vivir una vida separada para Dios. Llevando esa misma línea de pensamiento, nosotros debemos entender que Cristo prepara a sus siervos para que den instrucciones de acuerdo a la Escritura de cómo la iglesia debe vivir. Esa es una realidad bíblica. Nosotros todos podemos tener siempre opiniones sobre lo que la Escritura dice, y muchas veces estas opiniones que la gente de la misma iglesia, de tu misma iglesia, pueda tener sobre la Escritura, pueden ser opiniones muy diferentes a lo que la Escritura dice. Hay temas muy controversiales dentro de la iglesia, como el hablar en otras lenguas, como el profetizar, como el tener sueños, el tener visiones en el Señor, el decir que escucha a uno al Espíritu Santo, que escucha a uno dirección del Señor. Todos estos temas son muy controversiales dentro del cuerpo de Cristo porque algunas personas simplemente los rechazan y otros se atreven a creer que son reales. Dentro de tu misma iglesia, aunque el pastor que les pastorea a ustedes predique lo mismo, y todas las personas que van a tu iglesia, tu congregación, las personas que se sientan a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti o detrás de ti, todos escuchan las mismas enseñanzas, siempre habrá personas que mantengan su propia opinión por encima de estas cosas. En tu propia iglesia tú puedes estar a favor de que se hablen lenguas o en contra. Sin embargo, en tu mismo lugar de reunión puede haber personas que opinen diferente de ti. Todos tenemos opiniones diferentes y la Biblia nos enseña que debemos hacer algo con respecto a nuestras opiniones, y esto está en Proverbios capítulo 3, verso 7. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esta palabra nos da un consejo de que nosotros no debemos ser sabios y pretender que lo sabemos todo, porque no lo hacemos, no lo somos, ni somos sabios, ni pretendamos saber todas las cosas. Nuestras opiniones no son más que eso, simples opiniones. Por eso debemos rendir nuestras opiniones, debemos rendir nuestros pensamientos y debemos rendir nuestro corazón exclusivamente a lo que la Biblia enseña, y eso será siempre algo de suma importancia. Si nosotros como creyentes, si nosotros como cristianos nos limitáramos únicamente a creer y a vivir lo que la Biblia exclusivamente dice y enseña, la iglesia en todas partes del mundo seríamos una, estaríamos así en unidad. Sin embargo, las opiniones de muchos líderes religiosos, las opiniones de muchos creyentes, han dividido a la iglesia, y la iglesia se ha partido en diferentes ramas, en diferentes religiones, y eso no debiese ser. La unidad es algo que debe caracterizar a la iglesia de Cristo Jesús. Una iglesia que piensa diferente evidentemente no puede estar unida. Una característica que la iglesia primitiva tenía en común cuando estaban esperando la llegada del Espíritu Santo es que todos estaban en un mismo sentir, todos estaban en un mismo parecer. Estaban unidos en un mismo tema, esperando ser llenos del Espíritu Santo y revestidos por el Espíritu de Dios, empoderados por el Espíritu del Señor. Eso provocó que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, en nuestros días hay muchas opiniones. Los líderes de nuestras religiones se han puesto por encima sus opiniones de lo que la Escritura dice. No todos podemos estar en lo correcto, eso es evidentemente claro. Tú tienes una opinión con respecto a los dones del Espíritu, yo tengo otra con respecto a los dones del Espíritu. Y entonces, ¿cómo podemos entender cuál es la opinión correcta y cuál es lo correcto? ¿Cómo podemos saber cuál es la doctrina sana y cuál es una doctrina que no es sana? Cuando hablamos de doctrinas sanas nos referimos a cuál es la doctrina que verdaderamente está en la Biblia y cuál es la doctrina que se está enseñando que no está en la Biblia. Y es precisamente el punto al que quiero llegar. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.
La Biblia dice que nosotros no debemos interponer nuestras opiniones por encima de lo que la Biblia enseña. Si la Biblia dice que tú y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, basta ya, debemos creer eso. Debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, debemos procurar, debemos entrar en un estado donde nos guardemos, donde nos santifiquemos, donde oremos a Dios para ser llenos del Espíritu Santo, y esto se recibe. Si tú interpones tu propia opinión por encima de lo que la Biblia dice, entonces tu opinión es más importante que la de Dios. Y estás cayendo evidentemente en un pecado y por eso te desvías de la verdad. Todo el creyente, así como lee la Biblia, así la debe vivir. Nosotros, recuerden, estamos por supuesto en el nuevo pacto dado por Cristo Jesús. Y debemos someternos a la oración, al ayuno, a santificarnos, a cuidar los ojos, a cuidar lo que hay en nuestros labios, las palabras que salen de nosotros, lo que vemos, lo que escuchamos, las conversaciones que tenemos, la manera en la que nos comportamos. Todo lo que se hace en secreto un día saldrá a la luz. Por eso debemos vivir exclusivamente como la Escritura enseña. ¿Yo puedo tener opiniones diferentes con respecto a lo que la Biblia dice? Sí, evidentemente sí, porque yo tengo libertad de pensamiento. Sin embargo, aún la libertad de pensamiento debo someterlo a lo que la Escritura dice. Si la Biblia dice que debo orar, que debo ayunar, yo debo obedecer, aunque a mí me gustaría, porque pienso que podría ser diferente, decir no tengo que orar, no tengo que ayunar, porque eso es mi pensamiento libre. Yo lo debo someter aún a lo que la voluntad de Dios enseña. Entonces, debo orar, debo ayunar, debo leer la Biblia, debo andar en comunión con Dios, y la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, debe ser siempre la guía de mi vida y no mi propia opinión. Debemos someternos a Dios y de esa manera viviremos a salvo, viviremos seguros, porque Dios es más sabio que nosotros, Dios conoce más cosas que nosotros, Dios puede salvar y nosotros no, Dios puede dar vida nueva y nosotros no. Por eso seguir siempre el consejo de Dios en la Escritura será lo más sabio que tú y yo podamos hacer. Este es el día 38 de 40 días de ayuno y oración. Yo te animo a que sigas adelante, continúa buscando a Dios y cree que al que cree todas las cosas le son posibles. Recuerda, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Que el Señor te bendiga.